Vamos a la Biblia, queridos. Hoy estamos en el cierre de nuestra serie, lo bueno y lo malo. Daniel en su capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de... Versículo 5, por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con ¿qué? Con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar ¿con quién? Con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones. Fueran alacranes, hermano, uno aguanta. Fueran cobras, pues uno mira a ver cómo las pisa. La Biblia se estudia en las mejores universidades del mundo. Tenemos universidades Cambridge, Harvard, Princeton, las mejores del mundo. Entonces, cuando uno pasa el filtro de la historia, algunos dicen: eso es cuento, ¿cómo así que a los leones? Mi querido, cuando uno lee el siglo VI, V, IV y los anteriores, era una costumbre, era un hobby de los reyes, principalmente persas, en el Medio Oriente y también babilonios. Era un placer, una diversión para ellos que les cazaran leones, pero vivos, y los guardaban exactamente como lo dice aquí la Biblia. Los guardaban en una cueva que tenía entrada por arriba para lanzarle el alimento, y por debajo cuando el rey amanecía con ganas de cazar. Hoy me voy de cacería, entonces le soltaban uno. Entonces lo que tú estás leyendo es una enseñanza pasada por el filtro de la historia. De la vida de Darío el Grande hay escritos y comprobación antropológica. Estamos parados frente a la verdad indiscutible de Dios. Sigamos. Fue arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto, póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto, lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se fue a la ventana y que lo vieran ¿qué? Allí se arrodilló y se puso ¿a qué? A orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces. De aquí viene el título del cierre de hoy. Pues traje una reflexión en latín: lex iniusta non est lex, que traduce: una ley injusta no es una ley. El primero que trazó este concepto y quien puso este fundamento, Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos del siglo III. Luego también hizo bastante estudio sobre esta frase este otro teólogo llamado Tomás de Aquino. Hay una rama de la teología que se llama tomasina, que estudia los pensamientos de Tomás de Aquino, la teología tomasina. Y entonces se habla bastante de este concepto: lex iniusta non est lex. Cuando la autoridad me dice algo que va contra Dios, no debería yo obedecer. Y finalmente, él fue un pastor que se hizo famoso en los Estados Unidos y en el mundo entero, que lo asesinaron predicando la palabra de Dios y luchando por la igualdad de los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Quién era? Martin Luther King. Se hizo famosa esta fotografía porque usualmente Martin Luther King marchaba así.
dando muestras que su coraje no lo iban a poder quebrar. Y bendito sea Dios que a través de este pastor Martin Luther King llevó como bandera de su protesta esta frase de nuestra predicación hoy: lex injusta non est lex. Porque era ley en los Estados Unidos que se podía esclavizar a una persona morena. No los dejaban por ley entrar a las universidades. Por ley no los dejaban sentarse en los buses públicos. En las sillas eran para los blancos. Eso era ley. Pero se levantó Martin Luther King y dijo: esa es una ley que no es de Dios. Así que vamos a declararnos en desobediencia civil. Y empezaron los cristianos de color y algunas personas blancas se unieron, por supuesto, para empezar a cambiar el asunto, y lo lograron. Dice en el versículo 5: por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley. Lo que Dios nos está enseñando. Empezamos el capítulo 1 de Daniel estudiando que el ataque fue con banquetes. ¿Recuerda? Comiendo la comida que no era permitida, y él ayunó. Luego fue con una estatua, hicieron un megaconcierto. Cuando Satanás no logra que tú caigas en fornicación, en unión libre, te vayas a vivir sin casarte. Cuando Satanás no logra que tú caigas en drogas, en esos pecados, entonces Satanás hace algo: usa las autoridades y emiten leyes. Entonces nos vemos en aprieto porque ellos son las autoridades. Y lo hizo aquí. Ellos lo descubren, Satanás les habla y ellos dicen: tenemos que atacar a ese hombre de Dios, tenemos que atacarlo con una ley. Versículo 9: el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Ahora lo atacó con la ley. Volvamos a Daniel al versículo 22. En la segunda parte del versículo dice: porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada. Aquí nace el primer principio. Hay leyes contra. Daniel sale diciendo: ante Dios soy ¿qué? Aunque él sí había faltado a una norma. El rey emitió el decreto: nadie puede alabar a ningún Dios durante 30 días, solamente al rey. Daniel incumplió, porque ese mismo día se fue para su casa. ¿Y desde dónde se puso a orar? Dice que subió y las ventanas las abrió en dirección a Jerusalén y se puso a cantar a Dios. Romanos capítulo 13 dice que nos sometamos a todas las autoridades. Pero ahora estamos entendiendo que sí tenemos que tener sujeción, pero no obediencia absoluta. Daniel no se rebela, Daniel no le da golpe de estado, él no es rebelde, él es sumiso. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. Y lo que va contra Dios no lo hace. No incita a nadie a hacer malo contra el rey, no le crea un mal ambiente, no, pero desobedece a esa ley que va contra Dios. Esto es muy importante en este final de la serie. Nuestra sumisión, nuestra actitud siempre debe ser absoluta frente a la autoridad. No es que porque se equivoca el papá, se equivoca el jefe, se equivoca el presidente, vamos a ser groseros. Daniel no lo hace. Él es respetuoso, él es sumiso, él es humilde. Un cristiano siempre es humilde. Versículo 13. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios. ¿Cuántas? 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. ¿Se qué? El rey reconocía: este hombre Daniel es un hombre recto. Y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó una forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Y le dijeron: no olvide su majestad que según la ley de los medos y persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado ¿a dónde?
Y allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. El rey se deprimió porque el Espíritu Santo redarguye. ¿De qué lo redarguyó? Usted emitió una mala ley. No se dio cuenta que los que vinieron a motivarle esa ley, a salirse de la iglesia, a rebelarse contra los pastores, esa gente tenían un espíritu mal. Vuelve a mirar el 7. Nosotros los administradores reales, junto con prefectos, sátrapas y consejeros y gobernadores, convinimos. Daniel estaba ¿en qué posición de administrador? Él estaba entre los 3 duros. Y ellos vinieron y le mintieron al rey porque dijeron: es para el bien, sí. Mentira. Le tendieron una trampa al rey porque no le habían dicho nada a Daniel. Entonces el rey le dolió. Se dio cuenta, dijo: la embarré. Debí preguntarle a Daniel si él sabía. Caí en su trampa. Pero como él había puesto su sello real, si él se retractaba, le podían dar golpe de estado. La cabeza que iba a rodar era la de él. Entonces dijo: no me puedo retractar ahora. Entonces, ¿qué hizo? Dice, se fue a darle ánimo a Daniel y le dijo: que Dios, al que tú sirves, te salve. Yo no puedo salvarte. Ojalá Dios te salve. Dice la Biblia que aquella noche el rey no quiso dormir, ni que le trajeran música, ni acostarse con ninguna de sus mujeres. Dice que pasó la noche en vela. Estaba tan mal el rey, estaba tan dolido de lo que le estaba haciendo a un hombre de Dios, un hombre inocente, que sí había fallado a una ley, pero estaba al servicio de Dios, querido. No fue siendo un canalla, no fue siendo un traidor, no fue siendo un malo como lo quisieron presentar esa gente. No, él estaba dedicado a la oración y punto. Su confianza fue esa, y lo que había hecho durante tantos años, porque ya tenía más de 60 años, casi los 70. Él acostumbraba a orar. No fue un desafío, fue su costumbre seguir haciendo lo que él hacía por años. No estaba siendo vulgar ni sarcástico, no. Él hizo lo que había hecho durante todos esos años. Me voy a encomendar al Dios de mis padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me voy a entregar en sus manos y no le voy a fallar a él. Esta escena es muy conmovedora. Fue redarguido el rey, pero no pudo hacer nada. Hay momentos que por más que la gente te ame o nos ame, no pueden hacer nada. Pero gracias al Señor tenemos sus promesas y su palabra sí actuará a nuestro favor. No ahorques al hombre cuando el hombre no puede ayudarte, porque los hombres somos limitados y a veces los hombres no pueden ayudarnos. Pero es momento de hacer lo que hizo Daniel. Pues 3 veces al día me voy a meter a orar. El versículo 20 dice: ya cerca, lleno de ansiedad, el rey gritó: Daniel, ¿siervo de quién? Del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de estos leones? No duerme toda la noche, sale corriendo a la madrugada, se para en la cueva, ordena quitar la piedra y empieza a gritar: Daniel, Daniel, ¿estás vivo? Tu Dios pudo. Y entonces aquí nace el segundo principio de este capítulo. Cuando hacemos lo bueno ante sus ojos, conocemos al Dios que la muerte a deshonrar a Dios, y descubrió lo que todos podemos descubrir: que tenemos un Dios que Dios puede. Cuando nos retan, cuando nos desafían, cuando nos ultrajan, nos hacen un favor, porque yo me meto en oración y tengo un Dios que puede. Me puede sacar en victoria, me puede ayudar en la adversidad. Dios me puede librar. Tú ten ánimo, tú párate y tómate de la mano de tu líder. Tómate de la mano de tus hermanos como Martin Luther King. Recuerda que es momento de orar, de clamar al Dios del cielo, de ir a la intercesión, de entrar en discipulado, de servir a Dios, marchar como Martin Luther King lo hizo hasta el Capitolio, hasta el frente de la Casa Blanca. Nadie, ni John F. Kennedy, nadie, ningún presidente, ni Barack Obama ha llenado esa plaza como el pastor Martin Luther King.
casi 500,000 de personas en esa plaza. Martin Luther King se paró al frente de la casa del presidente y se predicó un sermón impresionante. Es una joya de sermón. Creo que nadie ha predicado eso. Le llamó Tengo un sueño. Se inmortalizó ese sermón. Cuando uno tiene que estudiar homilética, el arte de la predicación, lo mandan leer ese sermón. Tengo un sueño. Impresionante. Doblegó a la nación más poderosa. ¿Con qué? Con un Dios que sí puede. No usó armas, no usó escopetas, no usó inmoralidad. Usó al Dios que tenía, y el Dios que tenía le dio la victoria. Tenemos un Dios que puede. No te doblegues al pecado. Es normal sentir miedo. Yo no creo que Daniel haya estado ahí cerca a esas fieras, riéndose, haciendo chistes flojos. No. Es natural sentir miedo, por supuesto. Dios creó el miedo y nuestras emociones. Es natural sentirnos aprensivos, nerviosos. Eso es natural. Pero yo quiero recordarte con la Biblia algunos personajes que, al igual que Daniel, estuvieron en situaciones tenaces. Y la primera que quiero recordar es esta. ¿A quién tenemos ahí? Una mujer extraordinaria. Era esclava, era inmigrante. La tenían como mujer de tercera clase, pero nuestro Señor la llevó a ser reina. Se enamoró de ella el rey. Y cuando emitieron una ley para acabar con su pueblo, yo quiero que recuerdes esto. Ella se sintió incapaz, pero dijo esa famosa frase del versículo que está ahí, Esther capítulo 4 verso 16: y si perezco, que perezca, y si muero, que muera. Pero no me voy a quedar quieta, no voy a esconder mi fe, no voy a esconderme. Esta mujer dijo: yo no soy capaz de hablarle a un rey, no soy capaz de vencer un general que los estaba amenazando. ¿Cómo se llamaba ese general? Amán. Y dijo: yo no tengo los músculos, yo no soy capaz. Yo soy una esclava, pero tengo un Dios que sí es capaz. Y se presentó frente al rey, mi querido. No la dejó en vergüenza. Ese mismo día, la cabeza de ese general estaba en una estaca de 30 metros que él mismo había preparado para su tío Mardoqueo. Y el rey mandó que lo colgaran allá. Ese mismo día. Por favor, lee conmigo Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. El Dios eterno ocultó su ministerio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede, Dios puede ¿qué? Si tú no eres capaz, si tú te sientes pequeñito, Romanos, subráyalo en tu Biblia, porque dice que Dios es capaz de fortalecerte. Él puede fortalecerte a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Cuando tú sientes: yo no soy capaz, es que no puedo enfrentármele. Bueno, tú no puedes, pero tienes un Dios que te da fortaleza. Recuerda Romanos 16, tenemos un Dios que nos da fortaleza. Si Esther se sintió que no era capaz, ahora tenemos por otro lado, era un muchacho de unos 14 años, a lo máximo 16. Y vinieron y le pusieron una armadura, y ni siquiera pudo andar con ella, era muy pesada. Querido, David se presentó frente al gigante, y el gigante tenía unos músculos más grandes que mi cabeza, querido. Era un hombre de casi 3 metros. Ese hombre venía con una lanza que dice que pesaba 60 kilos. ¿Quién puede levantar eso y lanzarla? 60 kilos. Uno ve en competencias, ¿cómo es que le llaman a esa competencia del hombre más fuerte del mundo? Que uno queda aterrado. Levantan unos pesos como si fuera eso, pero son los hombres más fuertes del mundo. David no lo era. Ese hombre tiene armas, ese hombre tiene músculos, ese hombre tiene experiencia. ¿Y David qué tiene? Solamente tiene fe. Y dice: tú vienes contra mí con espada, jabalina,
pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, al que tú has desafiado, y yo hoy te quitaré la cabeza. ¡Wow! Tremendo. Querido, vamos al Nuevo Testamento otra vez. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: al Dios que puede hacer, ¿qué puede? Muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria. ¿En dónde? Él se quiere llevar la gloria en Beracá y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En el anterior leímos en Romanos que Dios puede fortalecernos. Ahora en Efesios leemos que Dios puede hacer mucho cuando yo no tengo recursos. Yo no puedo. ¿De dónde? La Biblia dice que Dios puede hacer muchísimo más. Dios puede darme más de lo que yo imagino. Y el último héroe es este. También le han hecho películas. Es un joven fantástico. También era un sardino. Quizás los 20 años tendría. Estaba en los arbores de sus 20, aproximadamente. ¿Y quién es ella? Ustedes que han leído la Biblia. ¿Cómo se llamaba su esposo? Potifar. Y ella quiere seducirlo y ella está obsesionada con el muchacho, y él prefiere dejar sus ropas, se las arranca a esa mujer y sale corriendo. Querido, cuando tú sientas lo que dice el título de arriba, yo soy muy... es la realidad. Nosotros no tenemos recursos, nosotros no somos capaces, y también es la realidad que nosotros somos débiles. Esa es la verdad. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver Judas, libro de Judas, no el Iscariote, el bueno. Judas, versículo 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, guardarnos sin caída y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Todos los pasajes que hemos leído terminan diciendo que Dios se quiere llevar la gloria. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo captaron? Tanto Romanos como Efesios como Judas. Dice que Dios se quiere llevar toda la gloria. Cuando estás en problemas, cuando te sientes débil, cuando sabes que no eres capaz, empieza la regla de Daniel: ora 3 veces por día, entra en ayuno, conságrate al servicio. Cuando estás frente al reto, hago lo bueno ante Dios, sirvo a Dios o le hago caso a la empresa, a la universidad, y dejo las cosas de Dios y las menosprecio. Cuando estás frente a esos retos, yo quiero que no se te olviden estas 3 personas: Esther, David, José. Yo quiero que no se te olvide jamás Romanos, Efesios, Judas. Que Dios es capaz, nos puede ayudar para no caer, nos puede dar muchísimo más de los que nosotros tenemos, pensamos o imaginamos. Dios puede. Versículo 22 dice: mi Dios envió su... Yo quiero decirte que esto, lo que dice esta frase, para nosotros los cristianos es más poderoso que una bomba atómica. La Biblia dice en Apocalipsis que un solo ángel, solo uno, va a atar a Satanás, lo va a encadenar por 1000 años. Imagínate que Dios envíe solo un ángel a proteger a Henry Castillo. Se puede venir Rusia contra mí. No pueden, querido. Mateo capítulo 18, verso 10 son palabras del Señor Jesucristo. Miren que no menosprecien a uno de estos, porque les digo, dijo Jesús, que en el cielo los ángeles de ellos. Tú eres un pequeño que vas a poner tu fe en Él. Tú eres un pequeño que vas a orar 3 veces por día y a servirle con lealtad. Querido, esta promesa es para ti. Dios enviará a su ángel, nos levantará, nos protegerá y veremos milagros. Tenemos un ángel. ¿Vale la pena ser fiel al Señor o no vale la pena? Tú eres pequeñito, pero si estás con el duro, si estás de la mano del Rey de Reyes,
entonces ningún león podrá hacerte daño. Pelearán contra ti, sí, pero no podrán vencerte, dice la Biblia. No podrán contra ti. ¿Por qué? Porque pelean contra el mismo Dios. No se atrevan a hacer daño a mi siervo, dice el Salmo 105, porque Dios es su vengador. Nos va a defender. Cuando te sientas tentado a hacer lo malo, recuerda, Dios puede darte algo muchísimo mejor. No cedas frente a la tentación. Les quiero mostrar un video de uno de los canales más escandalosos. Story of some highs and some lows. Tell me, do you believe in miracles? Esa es la página oficial de MTV. Todos sabemos que MTV es una cadena donde de manera explícita, grotesca, vulgar, descarada muestran el pecado. Los videos musicales presentan prácticamente en acción los actos sexuales. El licor, las drogas, los muestran ahí abiertamente. Y ese canal, MTV, hizo famosa esta canción, Never Alone. Ahora, esa mujer que tú ves ahí, te voy a contar la historia. Tori Kelly es su nombre. Tori Kelly nació en un hogar cristiano en California, en los Estados Unidos. Sus padres le enseñaron las historias de Daniel. Ella fue a la iglesia como tú y escuchó al pastor predicar sobre Daniel. A los 12 años ella cantaba tan lindo en la iglesia que la empezaron a promocionar. Se presentó en programas, concursos nacionales en los Estados Unidos y ella ganaba y ganaba y ganaba. Empezó a tocar las puertas para grabar y nadie quería grabar con ella. Se presentó a algo que se llamaba American Idol. En la primera ronda la sacaron. Entonces ella empezó a entrar en tristeza y en depresión. Decirle, Señor, tú me diste un talento, ¿y qué pasa? Entonces los de las productoras le dijeron lo siguiente: lo que pasa, niña, es que tú no muestras. Si tú te abrieras un poquito aquí y te subieras aquí, entonces te haríamos famosa. En una entrevista ella dijo: querían que fuera esta chica sociable y explosiva, que yo simplemente no. Le decían las disqueras, la industria del entretenimiento y la farándula, le decían: niña, tienes que mostrar, tienes que mostrar. Y ella decía: yo no soy esa, yo soy una hija de Dios. Entonces Tori Kelly empezó a hacer lo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Orar y alabar a Dios. Dice ella que entró por meses a su habitación con una guitarra y lo único que hacía era llorar y cantarle a Dios. Y empezó un diario, cogió un cuaderno y empezó a hacer un diario, a decirle: Señor, me siento así, me siento triste, me siento deprimida. Yo todo lo que tengo es mi voz, Señor. Y si tú me bendices, aunque yo renuncio a la fama, aunque no grabe nunca, aunque sea solo en la iglesia, pero úsame, Señor. Mira, en esa misma entrevista ella lo dijo. Dice: yo dije algo como: Señor, guíame. Yo no sé quién soy si no puedo cantar. Ella le dijo: Señor, este es el talento y yo renuncio a la fama, pero permíteme, así sea en la iglesia tuya, cantar. Cantó la canción con su guitarra, la canción que Dios le dio. La subió a YouTube, querido. 24 millones de personas descargaron en su primer semana la canción. Una de las disqueras más importantes del mundo, cristiana, y le dijo: por favor, graba para nosotros. Increíble. Dios envió su... Si ves lo que hace la oración y hacer lo bueno. Le grabaron su primer disco, querido, y en febrero de este año, los premios más importantes que tiene la música en el mundo. Les voy a mostrar un pedacito. I've dreamed about this since I was a kid, so this is kind of insane. First of all, congrats to just all the other nominees. I'm a fan of all of you guys, and you're all... Colapsaron los medios en los Estados Unidos y en el mundo, porque en todas las entrevistas lo único que ella dijo fue: toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Esta es la historia de Tori Kelly y esta va a ser también tu historia. Sé fiel al Señor.